Faltan las palabras para describir a seres tan repugnantes como este, humanos cuya humanidad queda en duda por la cantidad de atrocidades que cometieron a gente inocente. Seres tan siniestros que ni el mismo infierno tendría en sus recovecos castigos que hicieran justicia a la memoria de tantas víctimas. Esta es la historia del ángel de la muerte nazi. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y yo, te abramos las puertas de Misteria. Hola, bienvenido a todos a un episodio más de Misteria con un caso especial de un personaje que quedó para la historia y no efectivamente por hechos que hayan sido buenos, sino por su mala trayectoria en este mundo. Así es, un ser despreciable y oriundo de Alemania llamado Josef Mengele, el famoso ángel de la muerte nazi. Un horror. Pero antes de ir a esa terrible historia, Selma, redes sociales. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, igual que le den campanita para que reciban notificaciones cada que subimos video. De igual forma los invitamos para que les den like al video para que sigamos subiendo contenido variado sobre estos temas. Los invitamos a que se suscriban a nuestros canales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde subimos contenido extra para que pasen un momento terrorífico. Y ahora sí, ¿por qué no hablamos de este Josef Mengele? Realmente un ser obsesionado por mejorar la raza aria. Fue un médico nazi que realizó crueles y espantosos experimentos en su laboratorio de campo con la finalidad de crear un monstruo. Yo siento que quería como ser el dios de la genética. Además, por hacerle caso a Hitler, que quería, ya sabes, justo lo acabas de decir, mejorar la raza aria, hacer como la raza, la supremacía blanca, la que iba a dominar no solamente primero a Europa, sino probablemente después al mundo. Muy probablemente era lo que estaba en mente. Entonces, este doctor ayudaba al plan de Adolfo Hitler, precisamente, a eliminar lo que ellos creían la escoria, al menos por lo pronto, no solo de Alemania, sino de Europa. Todos los gitanos, todos los judíos, negros, en fin, de todo, para que solamente prevaleciera la raza aria, la raza blanca, los alemanes nazis. Un ser horrible. Que obviamente se sentían súper increíblemente superiores a todas las demás personas y no está por demás saber lo que realizaron, y creo que a nivel internacional todos conocemos la historia de Adolfo Hitler, que realmente cometió hechos atroces en los campos de concentración de Alemania, y aquí es donde participa principalmente este Josef, quien nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera. Espero decirlo bien porque pues yo no pronuncio alemán. Algo así. Y realmente pasó a ser parte de los personajes siniestros de la historia, sobre todo porque se caracterizaba por su sadismo y maldad. Entonces, ¿quién fue este Josef? Pues él realizó durante muchísimos años crueles e inhumanos experimentos con la firme intención, no solo de hacer desaparecer lo que te decía de las razas inferiores, porque como ellos eran todo ser superior, casi dioses los alemanes según en ellos, ese entonces, ¿no? Entonces tenían que deshacerse de toda esta población inferior, que eran, como tú decías, los judíos, que tenían que ver con todas las otras razas, gitanos y cuestiones así, sino también tenían que perpetuar y acrecentar el desarrollo de su raza durante muchísimo tiempo más. Fíjense que este doctor horrible, ya cuando comenzó la guerra mundial tal cual, y se construyeron estos campos de concentración, pidió ser trasladado a comienzos de 1943 a estos lugares. Entonces fue como ascendido hacia el campo de concentración en Auschwitz, el famoso y grande campo de concentración en Auschwitz, en donde un ser llamado Edward Wirtz o algo por el estilo, que era jefe médico en Auschwitz, lo nombró director tal cual de este mismo campo de concentración. A este campo al inicio llegaban únicamente personas que iban a hacer mano de obra,
primero eran personas que eran traídas, que eran prisioneros de estos alemanes nazis alrededor de Europa, y los llevaban a Auschwitz. Era como una prisión en donde los iban a obligar a hacer trabajo manual. Enseguida, después de un tiempo, este campo cambió su orientación, no solamente a ser como la concentración para mano de obra, sino también para aniquilación. Entonces pasó a ser mitad mano de obra y mitad de aniquilación, en donde, ustedes saben, existen estas cámaras de gas en donde metían a cientos de personas reunidas al mismo tiempo y les daban fin. Este doctor, les digo, fue ascendido al campo de Auschwitz, se hizo director, y fue a partir de 1943, cuando empezaron todas estas cosas atroces. Por ejemplo, cuando llegaba gente al campo de concentración Auschwitz, él, junto con su séquito de doctores, se encargaban de separar a especímenes que a él le gustaban, que él veía y decía... Que sobre todo eran enanos, que eran los gemelos, que eran personas que tenían como condiciones genéticas que no se habían desarrollado correctamente al momento de la gestación, y era como su adicción o su mayor obsesión. Y tipo de personas. Los separaba. Exactamente, cuando justamente él llega a Auschwitz, en el lugar estaba aproximadamente lleno de prisioneros, más o menos unas 140,000 personas, se calculaban, parecen todo. Al inicio. Exacto, al inicio. Obviamente sabemos que los campos de concentración nazi fueron avanzando y fueron siendo llenados por gente. Así como entraban, realmente salían, no existe un conteo exacto de cuánta cantidad de personas fallecieron en ese lugar, incluyendo niños, mujeres, señores, personas de la tercera edad, no importaba realmente. Sí. Y en aquel inmenso campo protegido con todas las medidas de seguridad, en la cual resultaba prácticamente imposible escapar, él empezó a realizar todo este tipo de interés. Pero ya era una persona súper cruel, porque tenía... ¿Cómo explicarlo? Él podía decidir qué personas le servían y eran de su interés, y cuáles otras inmediatamente iban a ser mandadas a los hornos. A los hornos de gas. Inclusive había personas que se encontraban enfermas y él no realizaba ninguna sola actividad para buscar una mejoría en su salud. Al contrario, si me estorbas te desecho como cualquier otro. Sí. Cuando llegaban y bajaban de los trenes y los veían enfermos, tosiendo, estornudando por default, o sea, ni siquiera que fuera una enfermedad grave, bajaban de los trenes y los veían enfermos, así tal cual de ojo, los mandaban enseguida a las cámaras de gas. Ni siquiera los mandaban como a estos, a las celdas o a los pabellones, como se les llamaba. Directitos iban a la cámara de gas. Pero no sé si ustedes han visto la película de La lista de Children. Hay una escena, y los que la hayan visto me van a dar la razón, en donde ponen a las personas, las desnudan, desnudos en un patio, los ponen a dar vueltas corriendo. Entonces los doctores se sentaban en mesitas y los empezaban a evaluar cómo corrían, y dependiendo de cómo veían su piel o cómo cojeaban o lo que sea, los apartaban a los sanos de los no sanos, y a los no sanos sabemos que los mandaban a la cámara de gas. En ese momento Mengele, junto con su séquito, le gustaba ver lo que dice Selma: enanos, personas embarazadas, sobre todo gemelos en edad temprana, niños, aunque también adultos, y diferente tipo, o sea, personas con malformaciones y también con heterocromías, que son personas que tienen ojos de diferente color. Haz de cuenta, uno azul, uno verde, uno café, uno azul, tipo. Entonces, ese tipo de personas eran lo que más codiciaba este hombre. En el momento que las personitas corrían, les digo, aquí en la película se ve cómo corren, los doctores los elegían para exterminarlos, para que dejaran trabajar, o Mengele, de plano, para sus experimentos. Era ese el momento pues en que de hecho, justamente Mengele tenía esa característica, y por eso se le apodó como el ángel de la muerte. Para las personas que pudieron hablar respecto a quién era este personaje, decían que una de las características es que él se paseaba frente a ellos, como de una manera muy imponente, impecable, y vestido de blanco, que iba con un bastón con el que indicaba quién debía ir directamente a la cámara de gas y quién tenía la suerte de ser destinado a un trabajo forzoso. O sea, era como él, su poder o su forma de sentirse superior a los demás era reflejado de esa manera.
y que todo esto lo hacía como de una manera completamente con frialdad, mientras silbaba y miraba fijamente a los prisioneros con el fin de encontrar algo interesante en ellos, y si le llamaba la atención de alguno de ellos, decía, me lo quedo, y si no, Ajá. como te decía, me estorbas, Sí, te vas sí. directo a la cámara. A menos que sirvieras para el Justamente es trabajo lo que rudo. hacía. A menos de eso, te dejaban vivo por un tiempo O fueras más. un gemelo o un enano También. para poder experimentar contigo. Él no solamente hizo experimentos respecto a enanos, sino también quería verificar la manera en la cual pudieras cambiar el color de tus ojos. Entonces realizó diversos experimentos en los cuales tomaba niños o tomaba personas y les metía una sustancia justamente a efecto de ver si podía modificar el color del ojo, y eso generaba que ellos o quedaran ciegos o no resistieran a los procedimientos. Entonces ya estamos hablando de que es una persona sumamente cruel al momento de realizar obviamente este tipo de experimentos, porque no contaba con las medidas ni tampoco la cautela. O sea, no era como una persona que dijera, te voy a anestesiar, te voy a dormir. No, lo hacía literal en sufrimiento vivo de las personas, y aparte lo disfrutaba. Sí, porque era someter a las razas inferiores. Esto que dice Selma de que los inyectaba, sí les inyectaba diferentes sustancias químicos en el ojo directamente para ver el efecto y si la heterocromía se curaba o cambiaba el color radicalmente. Cuando hacía estos experimentos, muchas veces a los hombres que llegaban con heterocromía ni siquiera los inyectaba, sino que directamente los mataba y les extraía los dos ojos, los metía en tipo formol y los llevaba directamente a Berlín para su estudio. En Berlín habían como igual escuelas de medicina que estuvieron muy en contacto con este doctor, y que cuando algo le llamaba la atención en particular, o lo enfrascaba o lo embotellaba o algo lo hacía, lo embalsamaba y lo mandaba directamente para Berlín para que haya otros médicos, porque no nada más Mengele, también hubo otro séquito dentro de Alemania en donde hacían los experimentos. Entonces ellos recibían los ojos heterocromáticos y seguían haciendo sus disecciones y sus experimentos, o debidamente... Sí, de hecho, justamente todos estos, justo lo que dices, los ojos y órganos eran enviados al Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia de Berlín. Exactamente. Y obviamente para que era como caso urgente o para que se le tomara la medida importante, sabiendo que venía de estos procedimientos, los marcaban con una etiqueta en la cual decía material de guerra urgente. Ya con eso ellos sabían que se trataba como de este tenebroso experimento que consistía en inseminar artificialmente a los prisioneros que se presentaban que presentaban antecedentes de gemelos. Obviamente buscaban como la manera de utilizar todo eso para, como lo que decíamos, ampliar la raza aria. Y tras el parto, cuando se llegaba a dar la situación que dejaban a mujeres embarazadas, que tenían alta probabilidad de tener gemelos o cuestiones así, la mujer solo paría al bebé y este era depositado aún con vida en el horno donde se arrojaban los desechos biológicos. Si únicamente salía uno, si salían dos se quedaba, si no se va directamente al horno, como si fuera literalmente basura. Entonces una vez que la mujer o la mamá se aliviaba, tanto al bebé como ella se iban al horno si no era funcional a lo que su experimento inicial daba como resultado. También entonces era muy, muy extraño. Esa parte de las embarazadas está muy horrible, porque igual sin anestesia les practicaba las cesáreas tiempo antes de que llegara el labor de parto. Por ejemplo, interrumpía los partos a los 5, 6 meses, a los 4, para directamente ver cómo era el feto, de qué tamaño, si había malformaciones, y sin importarle la vida de la mujer. Y luego cuando esperaba a que el bebé sí naciera, lo hacía pues en condiciones, pues supongo insalubres, y pasaba lo que dice Selma. Si se salvaban, si no, vámonos los dos, no importaba. Pero lo que más codiciaba eran aquellas mujeres que estaban embarazadas de gemelos. Esas eran como que las más codiciadas también, porque le importaba también hacer experimento con estos tantos. Fueran bebés, mucho mejor para él si fueran bebés o fueran niños. Una cosa muy atroz que hacía con los niños gemelos era, por ejemplo, hay una anécdota muy fea en la que dice que en una noche directamente lo que hacía era como que ponían parejas a los gemelos. No sé cuántas parejas de gemelos fueron, decían que eran bastantes, y disparaba directamente a la sien de uno de los niños
para inmediatamente ver qué es lo que ocurría en el gemelo que estaba con vivo. el otro. Para ver si él sentía el dolor que sentía el hermano, sentía la agonía que sentía el hermano, o había algo en su mente o en su ritmo cardíaco, en algo que ilustrara que había una conexión directa, porque muchos se creían en ese entonces de que los hermanos gemelos tenían fuertes conexiones. Lo que le pasara a uno le pasaría al otro, aunque hubiera grandes distancias entre ellos. Cuando Mengele veía que el otro niño no tenía el efecto que él esperaba, inmediatamente le disparaba para matarlo también, y seguía con la siguiente pareja de gemelos. Pum, a ver, revisa al otro, nada, mátalo. Siguiente pareja, pum, ¿qué le pasa al otro? Nada, mátalo. Y en esa misma noche acabó con varias parejas de niños que fue como coleccionando gemelos para ese experimento. De hecho, horrible. una de las características que tenía Mengele en ¿cómo se llama? En esta situación es que él no generaba ninguna empatía. No. O sea, él realmente disfrutaba, no tenía como No la esa tenía. acción de decir, bueno, estoy haciendo daño. Siento que es muy similar a lo que hacía Hitler, que realmente no tenían como ni la empatía ni el corazón, ni se ponían a reflexionar un poco en el dolor ajeno, simplemente porque ellos se sentían superiores, Así porque es. inclusive Así es. creo que las personas que eran inmigrantes también eran metidas a los campos de concentración. Uh-huh. Cuando Hitler también fue una persona que no era originaria de Alemania, sino también venía de padres inmigrantes y toda la cuestión. Entonces era, ahora sí que uno de los líderes, sí podría considerar de secta, porque realmente se aprovechó de hacer especial a un grupo y decir, ¿sabes qué? Tú eres superior a todos los demás simplemente porque eres blanco, porque tienes ojos de color y porque eres más digno que los demás. Entonces, lamentablemente, la discriminación se ha visto desde hace tiempos ancestrales, pero en este caso la cuestión es que fueron muchas personas y muchos inocentes los cuales fueron sacrificados de una manera inhumana. O sea, realmente el experimentar, el dañarlos, el, por ejemplo, lo que decíamos, tratar de meter químicos en los ojos, el asesinar a niños en frente de otros niños, el tener partos sin tener ninguna relación sanitaria, ni tener las medidas adecuadas. O sea, que tanta maldad como persona deberías de tener para tú seguir, y no solamente uno, porque todavía dijeras, bueno, una persona que tenga la maldad, que tenga a lo mejor un problema mental, que lo llegue a realizar todas estas actividades, pero lo siguió una comunidad completa. Eso es lo curioso, y que toda esa misma comunidad pensaba de la misma manera de la que él les hizo creer que era lo correcto. Y entonces llegan personas como este médico, en el cual dicen, esta es mi oportunidad, ¿sí?, para ser parte de este grupo y aprovechar y hacer todo lo malo que quiero, y aquí se me reconoce, porque aparte le dieron cantidad de reconocimientos por los hechos que él estaba realizando, por los experimentos, y él se sentía la mejor persona y el más exitoso del mundo, cuando realmente estaba haciendo actos sumamente atroces. Antes de darles un ejemplo de lo que dice Selma, de cómo lo felicitaban y lo condecoraban, nada más para acabar la parte de los gemelos, uno de los experimentos más atroces que hacía este ser era cortarles la espalda o el pecho y unirlos para ver si se podían hacer siameses, si esos gemelos podían ser siameses, gemelos siameses tal cual, y los unía y los cosía. Entonces hay testigos, por ejemplo, hubo un médico que era prisionero de los nazis, era, no recuerdo si era gitano o a qué comunidad pertenecía, pero él, como era médico patólogo, una cosa así, le ayudó mucho. Entonces, en sus declaraciones, porque parece ser que él se salvó del holocausto, decía que estos niños, horror, morían desangrados en el momento en el que, después de que los unía, y veía que no funcionaba, que sus órganos no se unían, que no funcionaban como un organismo simbionte o no sé qué es la tontería que quería hacer. Los niños morían desangrados porque se desgarraba la piel, se desgarraban los órganos y se desangraban. Entonces el otro médico, el médico que era pues
preso, los ayudaba, los curaba, los surcía, no sé cómo se dice, Selma, cuando los unen, cuando te unen la piel, te cosen, cuando los cosía. Sí, los cosen, o sea, quirúrgicamente se le conoce así como... No se salvaban, los bebés no se salvaban, los niños no se salvaban y terminaban muertos. Pues era obvio que no iban a salvarse porque no tenían primero ni las condiciones ni la manera adecuada de realizarlo, o sea, realmente lo hacían, como decimos, sin anestesia. Exacto. No tenían las medidas sanitarias, obviamente no estaban los instrumentos debidamente cauterizados para que no se al contrario, generaban enfermedades. Exacto, entonces pues por eso muchos de los intentos que él realizó para poder dar exitoso su experimento no se daban porque no cumplía con las condiciones necesarias para poder sobrevivir. ¿Qué tontería querer hacer un siamés? O sea, los siameses nacen, no se hacen. Los siameses es una condición genética, una condición que haces en el vientre de tu madre, y pero hácelo entender maldito estúpido, o sea, no había forma que se lo hiciera, porque él era un dios, o sea, para él era mismo un dios, o sea, que podía jugar con la genética. Lo que él se quería hacer sentir era un ser superior que sabía de genética y que podía experimentar con cualquier ser, porque esas personas eran inferiores a él. Pues este ser superior tuvo condecoraciones por cosas estúpidas, como por ejemplo cuando había brotes de enfermedades muy infecciosas en los campos, en los donde tenían a todos los presos durmiendo juntos, por ejemplo, vamos a decirles pabellones. En las cámaras. Ajá, en los pabellones. En un pabellón había un brote de noma, o por ejemplo, de la fiebre escarlatina, lo que hacía Mengele era: sacas a todos esos que duermen en ese lugar, los metes a la cámara de gas, los matas, desinfectamos el lugar y a los que están en el pabellón del lado izquierdo los pasamos para acá. El pabellón del lado izquierdo lo desinfectamos y a los que están al lado los pasamos al que acabamos de desinfectar. Y así hacía sus desinfecciones y exterminaba a quienes tenían el brote inicial. Por hacer este acomodo de presos, de esclavos, tuvo varias condecoraciones, porque lo hizo como en 2 ocasiones, cuando hubo la fiebre noma y luego el brote de escarlatina. Fueron las 2 ocasiones en las que ocurrió, y por hacer este proceso estratégico de matamos a todos estos, desinfectamos y los movemos para optimizar el espacio porque ya vienen los trenes y traen a más presos, por esas ocasiones se le condecoró, se le celebró, se le elevó de puesto, lo que tú quieras, solamente por haber hecho una masacre masiva y después acomodar presos de un lugar para otro y disque desinfectar. Entonces, ese es el tipo de condecoración que dice Selma que le daban a este hombre, a un ser despreciable como este. Experimentos con enanos. Con enanos lo que le gustaba ver era qué era la condición que los hacía en este momento pequeños. Quedar en ese tamaño. Exactamente. En ese tamaño. ¿Y qué podría realizar para modificarlos? Para ver si había una manera de agrandarlos, achicarlos más o generar nuevos enanos, que nacieran nuevos enanos. Pruebas genéticas, pruebas sanguíneas, los desangraba, los mutilaba. Obviamente no sobrevivían estas personas, eran llevadas por partes o enteros al colegio que nos nombró Selma al inicio, que no lo sé ni pronunciar, está bien raro, y eran objeto de investigación para los médicos que estaban ya dentro de Berlín. El resto pues justamente de personas, por eso pues eran asesinadas. Los metían obviamente a la cámara de concentración. Si estabas enfermo, si no cumplías con alguno de sus requisitos, de todos modos ibas a la cámara de concentración. Así es. Y justamente por eso, al finalizar la guerra y a pesar de que Mengele fue detenido por el ejército norteamericano y trasladado a un campo de internamiento, no pudo ser identificado porque todos sabemos que cuando perteneces a un grupo, sobre todo nazi o de la doble, tenían tatuado obviamente una parte en el brazo. Muchos de ellos lo realizaban así, entonces él no lo tenía, por lo cual no se le pudo identificar en el momento en que se realizó la detención de todas estas personas, y logró escapar a tiempo con una identidad falsa, que obviamente que él se creó, y así pudo evitar ser juzgado por los terribles actos, tanto en los juicios que se realizaron en contra de estas personas, ¿no? Porque te digo, era totalmente un grupo, no nada más él, era todo el grupo. Y además estos crímenes iban a ser juzgados en diversos procesos que tuvieron lugar años después de Alemania Occidental, como el famoso juicio de Auschwitz, o sea, de toda esa parte. Y
Mengele fue buscado con insistencia porque decían, ¿dónde está? ¿Dónde lo localizamos? Pero no pudieron dar, justamente no podían dar. Entonces lo que él hizo fue como darse completamente a la fuga, tratando de librarse de todas las atrocidades que él había realizado. Y tanto los gobiernos de Alemania, como el de Israel, como el centro de Washington, trataron u ofrecieron enormes sumas de dinero a efecto de que la gente diera información de dónde podría haber sido localizado este médico, y pues no podían en su momento dar con él, o sea, no supieron cómo pudo salirse de ahí, cómo es que se trasladó, y fue protegido por la comunidad alemana filonazi, así se le dice, y entonces se fue a Brasil. Y ahí fue donde un lugar donde él buscó un refugio para que no fuera castigado por todo lo que él había realizado. Lo que fue Brasil y Argentina fueron oasis para quienes escaparon de estos juicios. Muchos nazis, muchos militares y este médico y otros médicos viajaron a Argentina y se la pasaban yendo de entre Argentina, Paraguay y Brasil, comprando terrenos con nombres falsos, teniendo trabajos, teniendo hijos. Este hombre, Mengele, se reprodujo, tuvo un hijo y el hijo todavía viajó a Europa Occidental, hizo familia y todavía le pudo sacar una visa a su papá con su nombre real para poder llevarlo a la Alemania Occidental, y de regreso a Argentina y de ahí a Brasil, en donde compró su casita, se quedó con su esposa, que en realidad era su cuñada, que estaba viuda, quien tenía también un hijo, se quedaron ahí a vivir, todo de lo lindo. Mengele no fue juzgado ni fue llevado a prisión, murió de viejito. Y es ahí donde viejito. Te iba a decir así, no murió de viejito, de un infarto. De un infarto, bueno, murió ahogado. Pero la cosa aquí es que, o lo que se me hace muy muy cruel de él, y es lo que yo he mencionado, que no siempre por ser una persona buena te va a ir bien, ni ser una persona mala te va a ir mal. Entonces, como tú dices, él no fue juzgado, ni nunca fue obligado a dar ni una explicación por sus crímenes, que fueron muchísimos, y fue enterrado con la identidad falsa que en un inicio él adquirió para que pudiera salir de Alemania. El nombre que tenían era Wolfgang Gerhard. Entonces ese fue el nombre con la identidad con la cual él pudo salir de Alemania para poder irse tanto a Argentina como Brasil, y era justamente el nombre de un amigo que él tuvo austriaco que lo había acogido en Brasil, entonces le dio como su identidad, y el ángel de la muerte usó hasta el día de su fallecimiento. Entonces él fue, te digo, como encontrado o hallado ahogado, pero debido a un infarto que pero el infarto sufrió. vino por problemas ya de viejito, ¿cómo se dice? Pues murió a los 68 años, ni tan grande, 68 años a causa de un infarto cerebral. Sí, entonces fue encontrado ahogado en una playa en Bertioga, y fue debido a ese infarto cerebral que le causó la muerte y murió ahogado. Pero no lo juzgaron. Si se ponen a pensar, no lo juzgaron, pero se ponen a pensar, murió muy similar a lo que le hicieron en los campos de concentración, ¿no? Ay, para mí no es suficiente. Porque pudo haber sido una falla múltiple. Para mí no es suficiente. Es que no va a haber un caso. No, y aunque lo hubieran encerrado, no hubiera sido suficiente. Así te lo digo. Aunque lo hubieran encerrado, no hubiera sido suficiente. Pero hubieron casos... Ni aunque lo hubieran asesinado, no hubiera sido suficiente. Pero hubieron casos que sí valieron la pena. ¿Por qué? Porque sabemos perfecto. Perdón, hubieron casos que sí valieron la pena junto con Mengele, que hubieron nazis que se escaparon y que estuvieron en Argentina y que sí los atraparon y los expatriaron para hacer los juicios de Auschwitz que dijo Selma, gente. Esos juicios que dijo Selma son muy importantes porque sí hubo gente en Argentina que agarraron, se la llevaron para allá, los enjuiciaron y claro que se hizo justicia para todas las cientos de víctimas. A lo mejor no van a regresar las vidas, a lo mejor él no va a poder... Pero te soy honesta, siento que ni eso les daría la paz a la gente. O sea, siento que ni siquiera siendo juzgados, por ejemplo, no sé si esté bien, pero yo a lo mejor en Estados Unidos, por ejemplo, con muchos asesinos seriales, que sí se les ha comprobado que sí han realizado esos acontecimientos y que les dan la pena de muerte, ni aún así es suficiente para las familias. O sea, yo creo que no hubiera existido un castigo para estas personas suficiente. O sea, en vida yo creo que no hubiera castigo suficiente, pero creo que la maldad humana llega mucho más allá de lo que una como persona puede
puede creerlo, y yo creo que inclusive en la actualidad no estamos tan alejados de lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Realmente, si vemos un panorama de antes a lo que ahorita vivimos en diferentes países, yo creo que esto no está muy alejado de nuestra actualidad. Mismo yo digo que no hubiera sido suficiente inclusive meterlo a la cárcel, castigo suficiente por todo lo que hicieron daño. Pero al menos algunos sí entraron a la cárcel. Y si hay un lugar en el infierno, que lo dudo, en donde se puedan quemar esos malditos infelices, ya estarán ahí sufriendo, por el fin y para siempre. Y esa fue la historia del ángel de la muerte, el famoso Mengele. Espero que estarlo, a lo mejor y ni lo pronunciamos bien en todo el episodio, y nosotras Mengele. Pero bueno. Pero ya conocer un poco de la historia, una parte más de lo que se vivió en los campos de concentración nazis, y que no únicamente se trató de las cámaras, sino de todos los tipos de tortura habidos y por haber que pudieron existir. Ahí estuvo una parte extra. Sí, así y a diferencia que si ya era algo horroroso saber la historia de los campos de concentración, pues entérense que todavía había algo más que solamente entrar a esas cámaras. Y esta es una pesadilla más horrorosa, porque a diferencia, por ejemplo, un capítulo genial que nos trajo Selma, que fue el experimento ruso del sueño, no se sabe si fue o no fue realidad. Esto sí se sabe. Hay pruebas, hay diarios de este doctor, hay fotografías de que existió, de que vivió, y se sabe, se consta que fue real. Entonces esto alimenta más las pesadillas de la gente, porque cosas atroces, y rescatando lo que dice Selma, podrían estar ocurriendo en este preciso momento en cualquier lugar del mundo. Y ahí está. Gracias por escucharnos en este episodio. Esperamos que les haya gustado. Compártanos lo que quieran en redes sociales. Cuéntenos. Y los esperamos por allá. Cuídense. Bye bye. Nos vemos. Bye.